Carlos Elbert, tenés muchos, te puedo dar muchos títulos, pero me encantó poder, tuvimos una charla antes de comenzar la entrevista. Bueno, sos juez, profesor, escritor, ex juez, ex profesor y actual escritor. Actual escritor, y lo mejor que tenés es que tenés la historia de mucha historia de nuestro pueblo y muchas historias de distintos lugares dentro tuyo. Lo que has hecho es volcarla en más de 20 libros, que acá tenemos algunos que vamos a ir charlando, y bueno, te agradezco poder darnos este tiempo, de poder charlar con vos, de tantas cosas que podemos charlar. Bueno, te encontré acá en Basavilbaso justamente hace un tiempo, sé que estás aquí, que tenés tu casa, todo, pero bueno, te encontré en un lugar justamente hablando de un libro que es Pueblo Chico, que está expuesto podemos decirlo, en Amanecer, en un negocio. Fuera de que todos tus libros están en un lugar expuesto donde la gente puede ir, que es la Biblioteca Luz Obrera. Una historia tremenda tenés, Carlos, y queríamos compartir un poquito de esa historia y volcársela al público, que ya no es de Basavilbaso. Nuestro público, te cuento que sale en más de 15 localidades, así que te van a conocer los que no te conocen en otros lados. Así que bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas Carlos. Gracias. Bueno, en cuanto a... yo te preguntaba, hace un tiempo volviste a Basavilbaso, digamos hace unos años, estás nuevamente acá. Eso hizo que no recorras solamente Argentina, sino que recorriste otras partes del mundo. ¿Qué te hizo? Mi primera pregunta es, ¿qué te hizo volver acá? La vida es un conjunto de circunstancias que uno cree que maneja, pero en realidad esas circunstancias muchas veces te llevan para donde no pensaste. Cuando yo me enteré que habían hecho termas en Basavilbaso, me emocionó mucho, porque mis padres eran fanáticos de las termas. Pero para ir a las termas se tenían que ir a Carué, se tenían que ir a lugares que estaban lejísimos de acá, porque no había termas en Entre Ríos. Había termas en el Uruguay, por ejemplo, pero acá no. ¿Mira? Y de golpe empieza a descubrirse que tenemos fuentes termales, bla, bla, bla. Hoy es la provincia con más termas del país, por ejemplo. Sí. Y yo decía, caramba, si los viejos hubieran podido saber que tenían termas en el pueblo, con tanto... ¿Qué hubiesen hecho eso? Claro, y entonces yo dije, tengo que ir a Baso para ver cómo está eso. Y vine un par de veces como turista. Y la segunda vez que vine, vi una puesta de sol que me dejó noqueado. Y dije, yo quisiera tener una casa con balcón apuntando al oeste para ver estas puestas de sol todas las tardes. Oh, qué lindo. Y eso quedó ahí. Compré un terreno que lo puse a nombre de mis hijos como inversión. Pero luego hice una serie de operaciones inmobiliarias y me sobró plata. Cosa rara en estos tiempos. Y dije, ¿qué puedo hacer? Y dije, caramba, tengo un terreno allá. Me gustó la idea de tener una casa para disfrutar el paisaje. Me hago hacer una casa. En poco tiempo la hice construir, salió muy bien y la he disfrutado mucho durante casi 8 años. Y hoy tenés los atardeceres todos los días. A predisposición. Todos los días los saludo. Ay, qué lindo. Cuando me vaya del todo me voy a ir lleno de atardeceres. Qué lindo, qué lindo eso. Me gusta mucho la naturaleza y estoy en un sitio, en Termas, que está muy aislado, junto a la línea, y es verdad. Silencio total, pájaros, naturaleza, muy lindo. Nos haces, mira, yo soy de Baso y hablamos fuera de aire también que esto lo digo yo, que mucha gente de Baso no aprecia Baso, ¿viste? O sea, le cuesta enamorarse como otros que vienen de afuera, otros que estuvieron muchos años afuera y vuelven al lugar que alguna vez se fueron, o otros que lo conocen y se enamoran de la manera que a veces nosotros viviendo en este mismo lugar no nos enamoramos. Esto que acabas de contar, seguramente pues sos un profesional en cómo contarlo, hace que te enamores, ¿no?, de un lugar que está acá 10 cuadras, si queremos decirlo, ¿no? Y mucha de la gente, aunque vos no creas de Baso, no conoce este lugar. O no ha podido ir. Es una picardía. Yo comentaba, lo comento en mi autobiografía que la escribí para mis nietos,
que lo que era Basso, cuando tenía calles de tierra, el correo estaba aquí en la esquina. ¿Acá? Acá, antes de que fuera ahí a donde estuvo en segundo término, que es frente a la plazoleta, y luego ahora se mudó acá atrás, a la calle de la municipalidad. Bueno, lo que era Basso cuando llovía, acá se paralizaba todo, no se escuchaba nada, un silencio absoluto, y no había autos que circulen porque se empantanaban. Y la única vía que nos comunicaba con el mundo era la estación y el ferrocarril. Todo el mundo a la estación y era la única manera de salir y llegar acá. Y encima Entre Ríos era una isla. No tenía para llegar, puente. perdón, ¿para llegar a Basso estás diciendo o para...? Para llegar o salir. Okay, pues claro. Si uno quería ir a Buenos Aires, sí, había que ir a la estación. Si uno quería ir a Paraná, a Uruguay, a Gualeguaychú. Y Entre Ríos era una isla que no tenía puentes, no tenía túneles, no tenía contacto con sus orillas enfrentadas. Así que Entre Ríos era la quietud, era como una foto detenida en el tiempo. No. Entre Ríos no avanzaba. Cuando me tocó empezar a trabajar, recién recibido, y me ofrecen un cargo en Tala, yo dije, Dios mío, ¿a dónde me voy a meter? Porque eran pueblos que habían dormido la siesta mucho tiempo. Pero bueno, esa es otra historia. Qué lindo. Bueno, la vida es un relato que, como vos decías, tu autobiografía cuenta un poco de esto, ¿no? Cuenta toda mi infancia. Toda tu infancia. Lo que significó la estación para mí. Que me imagino que así como para vos, cuando hablo, bueno, mis padres, mi familia fue toda ferroviaria. Yo corté solamente esa generación, digamos, entonces tengo todas estas historias, y como decir que la estación era como un punto de encuentro, ¿no? También, en donde había... En Basso no había algo que hay en todos los pueblos, no había vuelta del perro. Porque la gente, en lugar de ir a la plazoleta a dar la vuelta, se venían todos a la estación. Y ahí se encontraban, ahí se veían. Pero era un mar de gente. Wow. Y era muy entretenido ir mirando las ventanillas a ver si pasaba algún conocido, que siempre pasaba. Entonces se bajaban un rato del vagón y charlaban en el andén. Había un momento, por supuesto, cuando paraba el tren había un momento, sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo sería? Sí, porque como todos tenían que hacer combinación acá, bajaba, subía. Claro, pero era un movimiento realmente espectacular. Era como una gran estación de una gran ciudad. Y Basso era un pueblo. Hasta que en un momento se terminó. Hasta que lamentablemente se terminó. Y lógico, el pueblo tenía la impronta. Era algo así como 2/3 partes judíos y el resto ferroviario. El ferroviario era la población activa de Basso. No había nadie que no estuviera directamente involucrado con el ferrocarril, o porque limpiaba las vías, o porque era mozo en los vagones, o porque vendía los boletos, o porque despachaba las cargas. O porque vendía algo en la misma estación también, la gente que vendía, ¿no? El kiosco era, para mí, la biblioteca de Alejandría. Yo ahí compraba historietas todo el tiempo. Qué lindo. Era mi pasión. Carlos, el cine y las historietas. Nombraste dos puntos muy relevantes para Basso Basso, dos cuestiones muy relevantes, las familias judías y el ferrocarril. Dos cosas que, entre comillas, se extinguieron. Sí. O sea, las familias judías se fueron los más chicos se fueron a otros lugares. Antes se casaban los mismos de las colectividades entre ellos, digamos. Después se empezaron a mezclar. Lo del ferrocarril se achicó y hay, me arriesgo a decir, unas 35 familias trabajando en el ferrocarril, cuando en aquella época era, vos decías, hasta un 60 o 70% de la población. ¿Eso lo viviste? Lo viví. Y yo estuve permanente en Basso hasta que terminé la escuela primaria. Yo la cursé completa en la Escuela Nacional número 58 La Pampa, que ahora tiene otro nombre, otro número, y me fui a estudiar inmediatamente la secundaria afuera. O sea que yo me fui de acá con 13 años, cumplí 14 en Villaguay,
hice un año en el Colegio Nacional, no anduve bien y sin pedir mi consentimiento me metieron al Liceo Militar en Santa Fe. ¡Wow! O sea que cursé toda la secundaria bajo disciplina militar. Y me recibí de bachiller y subteniente de reserva y me fui a Rosario a estudiar originalmente. Después volví a Santa Fe donde me terminé recibiendo y cuando vine a traerles el diploma de abogado a mis padres para que lo vean, ¿Año? ¿O se puede saber más o menos? 68. Ajá, ajá. Me encuentro con un amigo que era Cacho Belingeri, que era abogado, estaba de secretario en Uruguay, y me dice, vos tenés que venir a Entre Ríos. Y movió cielo y tierra y finalmente terminé como secretario en el juzgado de instrucción de Tala. Uh-huh. Me quería morir, yo venía de Rosario, yo me quería quedar allá. ¿Pero por qué? ¿Por el movimiento? ¿Por el...? Lógico, claro. Digamos, los que nos íbamos de acá teníamos una impresión muy, menospreciábamos al pueblo. Pero es que es muy distinto hablar de Pasar el Vaso hoy con televisión, con radio, con internet, todo el mundo con auto, la posibilidad de hacerte un viaje de vez en cuando al exterior, que aquel Pasar el Vaso donde el que nacía acá se moría acá. Y no tenía mundo, no tenía contactos como para ampliar exterior, claro, sus horizontes, su cultura. Estos pueblos eran empobrecedores, entre comillas, wow, desde la perspectiva que lo mirábamos aquellos que habíamos saltado el cerco, claro, y que habíamos visto mundo. Ahí está. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día las posibilidades, en primer lugar, el tener universidad en Entre Ríos, el tener centros de estudio por todas partes, ha cambiado totalmente el panorama. Los chicos no precisan irse a Buenos Aires, a La Plata, a Córdoba para estudiar, lo pueden hacer acá. El hecho de tener recursos tecnológicos que nos conectan con todo el mundo en el acto. No, esta es otra dimensión. Paramos ahí un cachito, me encantó eso. ¿Cuándo fue... a vos, como hablamos, tuviste la posibilidad de viajar, estar hasta otros países? ¿Cuándo fue que te encontraste con este mundo que acabas de nombrar recién? Eso de poder ver otros lugares desde tu computadora, no sé qué fue lo primero que tuviste, desde conectarte, ¿te recordás eso? ¿Qué pasó en vos? A una persona que escribe, a una persona que fuera de que me contabas fuera de aire que en tu trabajo siempre escribías en una máquina, ¿cómo se llama? Una máquina de escribir. Pero, ¿cómo fue esa transformación? Porque eso también te ayudó en un sentido para lo que vos hacías, considero en tu trabajo y en tu vida privada. ¿Cómo fue? ¿Qué cambió en vos? ¿Qué pasó ahí? Yo voy a hacer un homenaje a un gran amigo que lo hice en Tala, en un congreso de teatro que yo organicé, que era Tito Cosa, que falleció recientemente. Tito Cosa es probablemente el dramaturgo, uno de los 2 o 3 dramaturgos más importantes que ha tenido la Argentina. Yo tuve el honor de ser muy amigo de él y la dicha de haber estado almorzando con él hace menos de un año. Y Tito, cuando hablábamos de esto, me dijo, mira, yo decidí quedarme en el siglo XX, este siglo no es para mí. Y yo tengo algo de eso. Los que venimos del siglo XX y miramos de reojo con mucha desconfianza lo que han provocado los implementos electrónicos, o nos quedamos en el siglo XX o metimos un piecito adentro del siglo XXI, pero con mucha prudencia. O sea, para mí la computadora e internet son muy importantes para mi trabajo, para mi vocación. Pero al teléfono le tengo odio. Yo al teléfono, y acá me quedé en el siglo XX, lo uso para hacer llamadas telefónicas y para eventualmente mandar un mensajito, pero prácticamente yo no saco fotos. Como le digo a todo el mundo, yo no me lavo los dientes, no saco fotos, no juego al croquet, no juego al vóley a través del teléfono. Eso lo hago en la realidad.
Entonces, tengo una discusión con una prima mía que vive aquí en Vasco, que tiene 93 años. Y Ella maneja el celular. Ella tuvo un problema, una ACV, Uh-huh. tuvo un problema importante y se recuperó a través del teléfono. Le compraron un teléfono, lo empezó a manejar, A manipular. y está todo el Ah. día chateando porque Wow. la pobre no puede caminar. Y ese es su mundo. Es un mundo. Claro. Y me dice, Claro. ¿cómo podés Claro. odiar el teléfono, que es una cosa tan linda? Y le digo, el teléfono te esclaviza. Pero es la realidad de ella. Si yo estoy atento al teléfono, no puedo escribir, no me puedo concentrar, porque el teléfono cada 2 minutos te manda algo. Yo lo apago. ¿Cuánto tiempo crees que te puede llevar que eso no te tiente? No. ¿Crees que imposible, no? Imposible, tengo una barrera. Wow. No, odio el teléfono, los critico a mis nietos, los critico a mis hijos, con las reservas del caso, porque hoy en día un profesional que tiene que andar moviéndose necesita imprescindiblemente esa comunicación. Pero también hay un término que usaste que es real, ¿no? Te voy a hacer una comparación. El que leía mucho antes, que había mucha gente que leía libros, esto, y el que lee hoy, el que está conectado a internet, ¿no es una forma esclavizante cualquiera de las dos? Yo sé cuál es tu contestación, pero vamos a comparar. Había gente que estaba todo el día leyendo antes, Sí. ¿no? No, pero en primer lugar yo no leo mucho en internet. No, está bien. Bajo las cosas, las imprimo y las leo en No papel. hablo de vos, obvio. Hablo de la gente que está todo el día leyendo cosas de internet, ¿no? Y antes había gente que leía libros. No es una... Bueno, pero hay muchas cosas en internet. El leer libros significa que vos podés encontrar un libro en PDF y leerlo en internet. O podés tener una tablet que se cargan 200, 1000 libros. Ni vas leyendo. Pero yo nunca pude leer en pantalla, no me gusta. Claro. No me gusta. Entonces mi recurso al libro sigue siendo el papel, Sí. y cosa que ya va declinando. Y la computadora para mí es una herramienta de trabajo, es mi máquina de escribir fundamentalmente y mi archivo. Entonces yo no es que lea mucha, leo el diario, busco alguna información, quiero entrar ahí. no estoy sumergido ahí todo el día viendo a ver qué pesco. Por ejemplo, YouTube. O viendo qué te hacen pescar, porque esa es otra. O sea, vos acordate que hay... No, hoy ya con esto de la inteligencia artificial nos envían lo que consideran que a nosotros nos puede interesar. Sí, nos modelan para que sigamos en El esa, sistema, en ni esa hablar. línea. Ni hablar. Le tengo mucho miedo a la Wow. inteligencia artificial, creo que es un peligro terrible para la humanidad, que nos va a llevar quién sabe a dónde. A mí no me gusta que ninguna máquina me maneje, yo quiero tomar mis decisiones. Y resulta que cada vez está uno más condicionado por las máquinas. Uno ya no puede ir a un banco a hablar con un empleado para que te dé un asesoramiento. Ahora todo es, si quiere tal cosa, presione 1, si quiere tal cosa, presione 4, si quiere tal cosa... Es una esclavitud, es un sometimiento a un aparato automatizado que no le interesan nuestros sentimientos, nuestras angustias. Y los que somos más viejos la pasamos muy mal. Wow. Porque cuando nos quitan una cosa que habíamos aprendido porque pusieron un programa nuevo, hay que empezar de cero, con mucha desconfianza, con mucho temor, especialmente en una época donde los hackers se meten en las cuentas, te hacen un desastre. Están ahí al toque. A mí el banco me quiere obligar a que yo saque un token y que yo haga mis operaciones desde ese aparatito. Jamás lo voy a hacer. He tenido discusiones con el gerente del banco, con los empleados, y les digo, ni loco, yo voy a meter mis datos bancarios en un teléfono. No, porque es más Estás fuerte muy que expuesto, yo. sí. Es más fuerte que yo. Totalmente Yo de soy acuerdo. muy torpe con el teléfono. Entonces yo un día sin querer puedo apretar un botón, un día se me pueden meter. O sea, uno tiene incluso esa sensación de vivir en peligro, de que te están espiando, de que se te meten en tu casa porque te escuchan por ahí. Es más, después de esta charla, en mi teléfono
van a aparecerme cosas basadas en base a lo que charlamos. Es tremendo. De verdad te lo estoy diciendo. De verdad te estoy diciendo. Y todo lo que decís considero que es real, porque muchos que estarán mirando, hasta gerentes de banco, dirán, no, pero hasta ellos mismos los hackean. Entonces, uno se siente inseguro en lo que supuestamente debería ser seguro. Nuestros datos hoy, al hacer esto del token o cualquier otro dato, lo tiene cualquiera. Sí. O sea, se venden nuestros datos hoy. Sí. El que tiene la información tiene el poder. Entonces, mientras más cargamos información a la tecnología, a nuestras redes sociales, hay alguien que está obteniendo nuestra información. Sí. Y desde eso nos vende, nos compra, nos hackea, lo que sea. Exacto. Estoy hablando de algo que pasa, pero que la gente todavía no sé si no lo sabe o ya lo naturalizó. Es que esto se vende muy bien como con el rótulo de progreso. Esto es progreso, esto es futuro, esto es un avance. Pero los pensadores de fuste, filósofos, psicólogos sociales, están advirtiendo a la humanidad que vamos muy mal por este camino, que es altamente peligroso. Estábamos hablando recién de un libro que recomiendo calurosamente, un libro de Jonathan Haidt. Lo vamos a poner en pantalla, pues. Por favor, sí. Recomiendo mucho la lectura de ese libro, o por lo menos escuchar el reportaje, porque este psicólogo social es muy didáctico, él es profesor en la Universidad de Nueva York. ¿Tiene el mismo apellido del creador de la bomba atómica? Oppenheimer. No, a mí me suena más a un intendente de Basavilbaso. ¿Sí? Jaime no era... Era un apellido alemán parecido. Bueno. Mira, nosotros ahora, mientras vos hablas, vamos a poner esa entrevista acá entre medio de nosotros para que la gente pueda ver la entrevista, y hay un libro, ¿no? Exacto. Es fascinante porque ese hombre nos advierte desde la filosofía, desde la ciencia, a dónde podemos ir a parar si no tomamos distancia de ciertas cosas. Un ejemplo, nada más para no alargarlo. Ya se está generalizando que en las escuelas se prohíbe el uso del celular y que los chicos tienen que entregarlo cuando llegan y se guarda bajo llave. Eso es un gran progreso, porque los chicos están enloquecidos con el celular y no atienden a la clase y se están pasando mensajes. Lo que pasa es que la atención está ahí, la atención y la atención está ahí. Exacto. Continuamente. Vos decías recién, ¿no? Yo tengo acá y tengo 5 redes sociales abiertas: Facebook, Instagram, TikTok, y te puedo seguir diciendo alguna otra cosa. Yo sé que no. Bueno, entonces para cada una de ellas tenemos un aviso, ¿no? Que nos llega. Si no llega una, llega otra. Bueno, WhatsApp, ¿no? Mensajes, llamadas. Imagínate, tenés 10 distintas formas de que te interrumpan lo que estás haciendo, o vos acabas de decir algo fuera de aire que no te deje concentrarte en lo que estás haciendo. Con un agravante. Además, en ese torrente de información viene cualquier cantidad de falsedades. Bueno, ni hablar. Eso te iba a preguntar. Al momento de leer, porque dijiste que lees noticias, sos una persona instruida indiscutiblemente, ¿qué lees? ¿A qué portal vas? No, yo tengo un diario, un solo diario. Para empezar, yo antes leía muchos diarios, pispeaba por muchos diarios, y sobre todo yo tengo la posibilidad de leer los diarios de Alemania. Mi hija, por ejemplo, que se educó allá y que habla alemán perfectamente, ella la mitad del tiempo de lo que lee lo lee en alemán. Bueno, por cierto, la oferta informativa de Alemania es muy grande y hay medios muy buenos. Pero todo eso demanda mucho tiempo. Entonces, gradualmente he ido descendiendo a mirar rápidamente. Me levanto y la primera hora picoteo en el diario que yo leo cuáles son las noticias en deportes, en política nacional, en sociedad y en política mundial. Básicamente miro los títulos y los subtítulos y elijo la noticia que más me interesa y la leo. ¿Y la lees entera? Pero no paso de 40 minutos en esa tarea o 1 hora, sí hay mucha información. Y luego ya empiezo a escribir.
empiezo a trabajar. Bien. A mí es muy gracioso porque cuando yo vine solo a Vaso, me la pasaba encerrado en la casa. Yo salía a caminar, a andar en bicicleta y punto. Iba a las termas y punto. Y luego escribía todo el día. Y me decían, ¿no te aburrís estando todo el tiempo solo en tu casa? Yo la pasaba fantástico. Tenía Era todo el rutina, tiempo vida, del mundo claro. para leer, para mirar la naturaleza, para pensar y para escribir. Y eso para mí es lo más lindo que hay. No practico deporte, ya estoy fuera de edad para un montón de cosas. Entonces la vida intelectual, todo lo que uno puede aprender, aquellas cosas sobre las que uno tiene una gran curiosidad, las puede ampliar. Yo dije, cuando me jubile, me dedico a la literatura, que es lo que nunca pude hacer antes, con comodidad. Con libertad de tiempo, comodidad, porque en cuanto a tu comodidad donde estás, digamos... En la historia de los... No me voy a comparar, pero en la historia de los grandes escritores, García Márquez, Vargas Llosa, la principal intención de esas mentalidades que uno trata de imitar es tener un sitio confortable, con mucho silencio, con mucha privacidad, para poder leer sin que lo molesten y poder escribir con continuidad. Porque si uno escribe una frasecita y después se va a jugar a la pelota y vuelve, ya se olvidó, claro. No se puede interrumpir. No hay continuidad de pensamiento, de inspiración. Exacto, sería, ¿no? Es de alguna manera un pensamiento creativo que te va llevando. Bueno, dijiste algo. Yo escribí Pueblo Chico aquí en Vaso del Vaso, completo. Bueno, cuando vos dijiste algo acá, que me quiero quedar con eso que dijiste. Cuando yo recién llegué a Vaso, la gente me decía eso. ¿Hoy cambió eso? Porque vos decías, bueno, antes estaba todo el día, salía en bicicleta, volvía o hacía mi actividad y volvía enseguida. ¿Cambió algo desde que llegaste a Vaso? Cambiaron muchas cosas. Ok. Por empezar, yo... Era muy difícil verte en la calle, por ejemplo, realmente. Sí. Yo soy una persona que ando, por mi trabajo no, que ando mucho en la calle y era muy difícil. Hoy te veo más frecuentemente. Sí. Bueno, ahí está. Pero yo vivo por quincena en Vaso. Claro, sí. A pesar de que fijé mi domicilio acá, aquí he tenido que rendir las esforzadas pruebas de manejo para poder renovar mi carnet. Mira, sí. Y vivo 15 días en Tigre, 15 días. Claro. En Tigre yo hago vida de abuelo, puedo visitar a mis hijos, a mis nietos, puedo llevarlos a pasear, visito a mis amigos en Buenos Aires, y después vengo acá y esto es la paz. Esto es una terapia de descompresión. Aquí Bien. uno puede pensar. Wow. La gran virtud de estos lugares es la tranquilidad. Yo una vez le dije en broma en Termas a algún empleado, le dije, ¿qué hora es? Y son las 5. No puede ser, en Buenos Aires ya son las 7. Wow. Porque Entiendo. la velocidad del tiempo es totalmente distinta. Sí. Uno siente que acá tiene resto para hacer las cosas. Por Me ejemplo, encanta. antes de venir acá me hice una ronda por todo el pueblo. Claro. Hay que ver la cantidad de trámites, compras, gestiones, saludos amigos que yo hice en las 2 horas previas. Wow. Pueblo Chico. Lo escribiste acá, me decías. Lo escribí en Vaso y Vaso. ¿Considerás que Vaso todavía le queda de esto? ¿De Pueblo Chico? Sí, no quiero parecer que hago propaganda. No expolies el libro, no lo expolies, se dice, no expoliar es el término, se dice de contar todo lo que dice adentro, pero claro, es no, el término. libro quisiera decir un par de cositas por favor. que me permitirían Sí. vincularme también con Vaso. El libro lo escribí creo que durante la pandemia. Yo pasé toda la pandemia en Vaso del Vaso. Yo me recluí acá. Y lo más gracioso es que la inspiración la obtuve acá, porque un día conversando con un comerciante de Vaso del Vaso, empezamos a rememorar lo que había sido la vida en Vaso en aquellos tiempos. Y cuando vuelvo a casa me digo, pero caramba, este es el tema que conozco bien como para escribir una novela. Una novela situada en Entre Ríos, en un pueblo ficticio que yo inventé, cosa que es muy frecuente en literatura. Macondo, por ejemplo, con García Márquez,
otros autores también han fijado ciudades o regiones ficticias donde ponen todos sus personajes, todas sus historias. Y bueno, y le pude meter mucho de todos los pueblos que yo conocí, que frecuenté. Tiene mucho de Vaso, de Tala, de Concordia, de Paraná, de Federación, de Federal, hay de todo un poco. Y yo he tenido mucha suerte con ese libro en mi provincia, que era lo que deseaba, y tengo que agradecerlo, porque fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados, a la cual estoy muy agradecido, y fue declarado de interés cultural en Basavilbaso por el Consejo Deliberante y por la Intendencia, y fue presentado en la Biblioteca Luz Obrera. Sí, que volvemos a repetir, todos los libros de Carlos están ahí. Y esto me vincula con mucha gente que me ayudó y que me ayuda. Por ejemplo, Silvina Pérez, una historiadora que me ha pasado mucha información de Basavilbaso. Nora Fistein. Nora Fistein es impresionante la capacidad que tiene para rastrear información de Basavilbaso. Me ha sorprendido mandándome hasta propagandas de mi padre, de cuando tenía el comercio acá, que yo no las conocía. Para trabajos que estoy haciendo, que están en trámite, estas personas me han ayudado mucho. También Jorge Kleiman, el director de Cultura, que es periodista en este canal, que me ha hecho un par de reportajes muy interesantes, promovió la presentación del libro en la Biblioteca Luz Obrera, le estoy muy agradecido. Yo, por cierto, traté mucho a su padre. Él era un niño pequeño cuando yo trataba con su padre. A la Biblioteca Luz Obrera, muy especialmente me trae a la memoria a Lucrecia Chacón, que para mí ha sido una gran pérdida. Yo la quería mucho, éramos amigos de infancia. Conocí a toda su familia. Yo empecé a ir de niño a la Biblioteca Luz Obrera cuando su mamá era la encargada de la biblioteca. Wow. Era la que me aconsejaba qué tenía que leer yo o qué podía leer yo. Yo tenía un mar de libros, no sabía por dónde empezar. O sea que eso me ha reencontrado con la provincia, con Vaso y con otras localidades. Me han hecho reportajes en Gualeguay, en Villaguay, Concepción del Uruguay, Paraná. Me imagino. He presentado el libro en la Feria del Libro en Buenos Aires. Lo iba a presentar en la Feria del Libro de Concordia, que lamentablemente se suspendió por las inundaciones. Sí. Pero me dio muchas satisfacciones. ¿Es uno de los libros que más satisfacciones te dio? ¿Se puede decir? Sí, pero yo tengo un amor muy especial por el libro previo, que es aquel que se llama Laberintos y Cerrojos. Ya ahí, esto nosotros estamos... Ese fue publicado en Ushuaia por la editorial de la Universidad de Tierra del Fuego, con el auspicio de UDEVA, Editorial Universitaria de Buenos Aires. La acción transcurre entre 1900 y 1947, mitad del libro en Buenos Aires y mitad del libro en la cárcel de Ushuaia. Yo sigo el periplo del Petiso Orejudo, que fue nuestro primer asesino serial, que era un chico que era débil mental. ¿Qué era? Débil mental. Cayetano Santos Godino. Ajá. Que mataba niños por puro placer. Bueno, escandalizó al país, terminó en Tierra del Fuego. El libro causó buena impresión en Tierra del Fuego porque tenían una colección donde publican libros de cualquier autor de la Argentina con la condición de que hable de Tierra del Fuego. Y la mitad del libro está dedicado a Tierra del Fuego. Bueno, claro. Esto hizo... ¿Lo habías pensado en el previo cuando estabas escribiendo? No pensaste eso, claro. No, eso se fue. Dando. Hicimos la presentación en la cárcel de Ushuaia, en la panadería de la cárcel, que ahora es salón de actos. Wow. Bueno, fue todo muy lindo allá en Ushuaia y me contrató Canal Encuentro. Un par de años después me llevó contratado para un documental que todavía se puede ver en Canal Encuentro,
que se llama Ushuaia Experimento Presidio. Voy a usar el teléfono para anotar eso. Lo voy sí. a anotar, así lo buscamos. Sí, Ushuaia Experimento Presidio. Y lo conduce Ragendorfer. Ushuaia Experimento Presidio. Y lo conduce Ragendorfer, que es un periodista muy conocido, muy famoso, de la provincia de Buenos Aires. Fue una gran satisfacción. Yo aparezco ahí relatando aspectos de la vida de Santos Godino en la cárcel de Ushuaia, pero yo reconstruyo la vida en Ushuaia en esa época. Dijiste que se hizo un documental. Sí. ¿Película no se ha hecho esto? No, hay películas, ¿Sí? tengo entendido que sí, ¿Sí? que hay una película que se hizo en base a otro libro, porque se han escrito otros libros sobre el tema, esta historia. sobre Cayetano Santos Godino. Okay. Cayetano Santos Godino tiene la triste suerte de haberse hecho famoso, Claro. y siempre el periodismo, a mi entender no siempre con buen criterio, lo reflota por la truculencia del asunto. Esto que estamos viviendo, del chico que ha desaparecido, es muy dramático, es muy serio. Ojalá que encuentren a los autores, ojalá que recuperen al niño. Pero basta, basta. Estamos viviendo un teleteatro desde que nos levantamos. Lo acaba de decir, esto es actual, esta nota capaz sale una semana después, pero lo que está diciendo él, acaba de salir justamente una declaración de uno de los familiares que dijo eso, ¿no? Que están teatralizando y todo este caso y la verdad que no debería ir por ahí. Otra cosa, por supuesto que puede sonar fuerte, en Argentina desaparecen muchas personas por día. Por supuesto que este es un niño y que estamos todos en vela por este tema, pero al medio le sirve. Sí, a eso iba. Sí, es una explotación comercial vergonzosa. Porque encima los canales se miran uno a otro y dice aquel está con esto, aquel yo no puedo estar afuera. Entonces están encadenados. Tenemos una cadena nacional de la búsqueda del chico. Y eso, ahora, la pregunta es, usted va a decir, ¿está mal? No consideramos que está mal. Lo que está mal es que no se ayuda en nada el periodismo, mucho de la televisión lo único que está haciendo es vendiéndole a ustedes una información que quieran que la consuman, pero no están ayudando en nada en que se encuentre. Si vos me decís... Es más, yo no sé si no están complicando el hallazgo del niño, porque si hay alguien que lo tiene escondido y dice, uy Dios, con semejante... Está mirando la televisión, está diciendo, mirá, o está mirando los medios, mirá, me están buscando por acá, me voy por allá. No, y me tengo que deshacer de esto que me compromete. O sea que pone en peligro la hipotética vida del niño, si es que todavía está vivo, pobrecito. Pero esto es vergonzoso. Yo, desde María Soledad, cuando ocurrió, que fue otro teatro nacional que duró meses o años, no veía una cosa tan bochornosa como esta. La prensa se tiene que limitar, no puede estar el periodista haciendo de detective privado. ¿Por qué no investigan allá? ¿Por qué? Si él no tiene competencia. Él tiene competencia para informar. Y la información se la dan las autoridades, porque son las autoridades las que están averiguando. Que a veces en este caso también están involucradas en cosas incorrectas como se ha mostrado. Pero bueno, fuera de eso, estoy totalmente de acuerdo con vos. Nosotros desde este medio justamente lo que intentamos hacer es informar, es hablar siempre con la fuente y por ahí no tratamos de ser respetuosos a la hora de informar algo y siempre intentamos ir a la fuente, siempre, porque el comentario, las redes sociales, como hablamos, te pueden llevar por otro lado. Sí. Carlos, la verdad que es muy interesante. Hablamos de que tenés distintas etapas de escribir y distintas formas, tenés literatura, tenés biografías. ¿Cuál fue de todos los libros que podemos hablar el que más tiempo te llevó y por qué escribirlo? No lo podría precisar así de golpe, tendría que ponerme a comparar. Por ejemplo, Pueblo Chico salió de un tirón. Claro. Pero para escribir Laberinto de Cerrojo estuve estudiando 10 años.
Claro que no eran 10 años con la continuidad que tengo ahora. Claro. Pero, Cortados. pero como es una investigación rigurosamente histórica, todo lo que está ahí pasó en la Argentina, Bien. tal cual, con nombre Está y documentado, apellido. o sea, es Totalmente, algo documentado. Totalmente. Y yo estuve años estudiando. Yo llegué a coleccionar fotografías de época para ver cómo se vestían, el tipo de carruaje. Yo fui al Archivo General del Poder Judicial y rescaté el expediente Santos Godino, me lo Wow. fotocopié completo, lo tengo acá en vaso. Wow. Yo lo voy a donar a la Biblioteca Wow. Luz Mansa. Obrera cuando ya Mansa documentación. no lo precise más. Ese expediente narra tal cual los hechos que acontecieron. Estuve en el Museo Penitenciario, viajé previamente a Ushuaia, estudié la cárcel, leí mucho sobre Ushuaia y su historia, las cosas que habían pasado, que era el fin del mundo, aquello. De modo tal que la preparación, y no daba pie con cómo relatar eso, porque en la literatura moderna hay algo al cual los escritores ya le disparan, que es el relato cronológico. Decía hoy, mañana, pasado, todo en línea, es como servirle la comida con una cuchara al lector. Hoy en día la literatura es mucho más complicada. Por ejemplo, este libro empieza por el final. Empieza por el final y después se desarrolla hasta el principio. Y yo no sabía cómo hacer una cosa semejante con datos históricos fijos, porque iba a desnaturalizar la historia, iba a confundir mucho. Entonces lo hice cronológico como un relato de un observador no participativo. Yo soy una especie de periodista que relata cosas que están pasando afuera y las voy contando. Wow. Sin meterme en la mente de esas personas. Yo digo, aparentemente está pensando tal cosa, pero yo no digo piensa que tiene que ir. Ajá. ¿Lo escribís en relato actual, digamos, cuando vas hablando? No, el relato está pasado? rigurosamente ligado al momento en que acontece el hecho. Está bien, pero... Por ejemplo, el centenario. Ajá. Yo relato los desfiles del centenario como si yo estuviera en un palco mirando pasar. Perfecto, entiendo, claro. Perdón porque puedo utilizar términos incorrectos. Entonces, por eso vos lo vas describiendo como que estás viviendo el momento. Exacto. Ahí está. Exacto. Ahí está. Es muy interesante. Me hiciste... Ese libro obtuvo un premio y fue, como dije, bueno, no comentado, pero sí motivó un documental de Canal Encuentro. No, es muy rico toda la historia que tenés. Hablamos de tecnología, hablamos de literatura, hablamos de tus libros, hablamos de Basavilbaso. Yo quiero ir un poquito al país y tuvimos una pequeña reseña fuera de aire de cómo ves, has estado involucrado en el Estado, por decirlo de alguna manera, entonces tengo que ir un poquito ahí y verlo hoy en la actualidad. Viviste distintos gobiernos, viviste, que considero que has volcado un poco en tus libros también sobre eso. ¿Qué ves hoy de nuestro país? ¿Qué ves hoy en nuestro país? También, yéndonos un poquito para atrás, lo que vos quieras, quiero que podamos charlar un poquito de eso. La pregunta es extremadamente complicada porque para poder responderla de acuerdo a lo que yo pienso y de acuerdo a lo que yo viví necesitaría una hora más o menos, o dos. Es que yo me di cuenta que antes de empezar que iba a ser muy interesante charlar con vos porque sos muy rico en poder hablar del pasado lejano, del pasado no tan lejano y del presente. Y es muy interesante. Soy una especie de momia viviente. Es muy interesante poder charlar con vos. Pero no, yo creo que el presente que estamos viviendo es muy preocupante por una convergencia de factores que son hasta surrealistas. Se están viviendo cosas que uno no imaginaba que podían pasar en política. A mí me molesta muchísimo tener un presidente que insulta, que dice malas palabras, que agrede, que ofende. Decir que el Congreso son una manga de ratas me parece fuertísimo. Creo que yo no hubiera imaginado un presidente así para la Argentina.
fue lo que él anunció que iba a hacer y que cómo se manejó la campaña es lo que está haciendo como presidente también. Hasta en eso podemos decir que fue coherente. Lo que pasa es que antes un presidente hacía una campaña, podía pasarse de rosca con alguna afirmación, pero cuando asumía en nombre de todos los ciudadanos. Claro. Y de los intereses de toda la sociedad. Yo veo un presidente que se puso la camiseta de un determinado sector de la sociedad y que es lo único que interesa y que como dé lugar hay que conseguir las metas de ese sector de interés que él representa y que todo el resto de la población pareciera que carece de valor. ¿Y si nos vamos para atrás, crees que hubo otros presidentes que fueron así? No, con este grado con este condimento de circo, no. Hubo presidentes que pudieron ser un poco exóticos. Por ejemplo, Irigoyen no hablaba al público. Wow. Irigoyen era un tipo misterioso, intimista. Él, por ejemplo, vino a Sabilbaso, se encerraba en el Hotel Corti y se pasaba 2 días recibiendo gente de a una o de a dos y estaba 1 hora con cada uno haciéndole la cabeza. Es decir, explicándole su punto de vista de lo que iba a hacer y cuáles eran sus problemas, pero Irigoyen era un político no hacía prensa, que cubrió una gran parte de la historia nacional y su táctica era persona a persona. Wow. Él no daba discursos en público, era muy reacio. Después lo tuvimos a Perón, que era todo lo contrario. Claro. Perón es un ídolo de masas, Perón era... Cuando hablas de masas, ahí está, porque acabas de decir, este presidente va a un sector. ¿Y ese sector no es una masa? No, porque la palabra masa es muy peligrosa. No me refiero a Massa el candidato, me refiero a la masa... No, ajá. Perdón, claro. No, sí. La masa... En general la masa tiene una acepción despectiva. O sea, masa es un amontonadero de gente que están atolondrados y que no piensan. A mí esa versión no me gusta. Yo creo que masa puede ser toda la hinchada de Boca un domingo, llenando la tribuna. Es una masa, gente. Perfecto. Pero están unificados por un sentimiento. Okay. Y soy muy democrático al referirme a Boca porque yo soy de Racing. Bien. Pero he estado en la cancha de Racing, he estado en la Popular y sé lo que se siente y me siento parte de la masa. Bien. Y a mucha honra. Bien. Vos decís que entonces, porque perdona que te repregunto en base a que vas hablando, te pido disculpas. Hablabas de un sector que no lo llamarías masa, pero hablabas de, por ejemplo, Perón, que sí se dirigía a la masa. Sí, masa. ¿Cuál es la diferencia? El concepto de masa, la que movilizaba Perón o la que movilizó Irigoyen, que son los dos grandes líderes del siglo XX en la Argentina, ninguna duda, nadie lo puede discutir. Antes estuvo Leandro Alem, pero su liderazgo era de otro tipo, no llegó a tener el poder que tuvo Irigoyen en 2 gobiernos, que uno fue interrumpido, por cierto. Pero la masa está muy ligada al proceso posterior a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial provoca un gran cambio en el mundo, introduce la fábrica. La fábrica necesita muchos obreros. ¿De dónde vienen esos obreros? Vienen del campo, abandonan el campo, vienen a la ciudad. Entonces inician un nuevo modelo de vida y se concentran en las ciudades. Cada vez son más, son miles. Y se forman sindicatos. Y esos sindicatos salen en masa a protestar, a pedir, a reclamar. Los que se ven muy mal hoy. Entonces los que no simpatizan con los sindicatos porque vienen a pedir cosas que no quieren dar, dicen, son una masa ignorante, o como se dijo acá respecto del peronismo del 17 de octubre, ¿cómo es? Bueno, una marea humana, pero hubo una palabra muy despectiva que se puso de moda que era... No me viene a la... Ya va a venir, quédese tranquilo. ¿Cómo? Ya va a venir la palabra. Ya va a venir. Ahora entendí, yo quería saber la diferencia. Bueno, entonces, digamos que el concepto de masa también está muy ligado al industrialismo, a la gran concentración de gente obrera y con empleo fijo, lo que fue acá el ferrocarril.
Pero estamos viviendo un momento totalmente distinto donde los resortes de la producción han cambiado rápidamente. Entonces ya cada vez más difícil hablar de sindicato, de clase social, de clase obrera. Son conceptos que o están obsoletos o se están volviendo relativos. Entonces aplicar etiquetas del pasado a cosas que están ocurriendo ahora es muy riesgoso, porque se puede estar afirmando algo falso como si fuera verdadero. Hay una gran confusión conceptual e idiomática, que no es casual. No, por supuesto que no. ¿Crees que el presidente actual es la cosecha de una mala siembra? ¿O de una buena siembra? Eso entra en términos estrictamente partidistas de la política. Porque cualquier cosa que uno mire para atrás, a uno le van a colgar una etiqueta y van a decir vos sos comunista, vos sos peronista, vos sos radical. Yo no pertenezco a ningún partido. He pertenecido en alguna etapa de mi vida a partidos. Pero no en la Argentina, curiosamente. Sí, en la Argentina cuando era estudiante. Pero no un partido tradicional. Era militancia estudiantil universitaria. Y a mí me interesa el bienestar común. Yo quiero que la mayor parte de los ciudadanos argentinos vivan muy bien, lo mejor que se pueda, y que lo que haya se distribuya equitativamente. Por cierto que el que es propietario tiene derecho a tener su propiedad y por cierto que tiene a disfrutar de sus ganancias. Pero yo creo que se está produciendo un proceso de concentración de la riqueza a nivel global, que es obvio, no es solamente acá. Es escandaloso. Por ejemplo, Chile tiene 2 de las fortunas más grandes del mundo. Argentina está en la lista de Forbes con un par de Perín, multimillonarios. Sí. Para vivir en Nueva York, en el centro de Nueva York, hay que tener por lo menos $1 millón. 70% tiene mínimo $1 millón para vivir ahí. Porque el que no tiene $1 millón vive alrededor, no vive en el Central Park. Esto se está reproduciendo, ya tenemos la iniciativa de Macron de poner un impuesto fuerte a las grandes fortunas. Sí, lo vi. Tenemos a Lula que votado. ha propuesto que se ponga un impuesto a las grandes fortunas. No puede ser que haya un señor que tenga $1.000 millones o $500 millones. ¿Qué hace con esa plata? ¿Cuánto va a vivir para gastar? Más plata. Es decir, es un despropósito. Un actor de cine en Hollywood para filmar una película cobra $2 millones. Te acabo, si querés, es una parte que me gusta a mí. Está por salir una película este año X y la actriz es la que pudo cerrar en un contrato de 30 millones, una actriz actriz cantante para poder filmar una película que va a salir este año. Fuera de eso, después se puede discutir si lo merece o no merece, si hizo un buen contrato o no un contrato, pero bueno, que va a decir para decir es buena cantante. Pero bueno, la tentaron y hizo un buen arreglo. Mirá, bueno, hablamos de... Yo sé que podríamos extendernos más, pero por ahí no nos da el tiempo, pero aunque uno crea ya casi una hora de entrevista, hablamos de literatura, hablamos de historia de nuestra localidad, de la provincia y fuera de la provincia, hablamos del país. Ahora quiero hacerte una pregunta muy personal. A la hora antes de salir al aire también dijiste que, o en el aire, ya no recuerdo los tiempos, mirá, dijiste que la vida te fue llevando por distintos lugares, a veces, es más, me dijiste que casi ni programados algunos. Habla a la hora de tu intimidad, de tu ser, cuando te encerrás y estás solo, quiero ir a la parte espiritual. ¿A dónde vas? ¿Tenés una parte espiritual a la cual dedicás, a la cual alimentás, a la cual consultás, o te manejás desde otro panorama? Si vos me estás preguntando si esa parte espiritual es confesional, no.
Perfecto. Yo soy No, no, no. escéptico. No, confesional. No sé si es Yo el soy de término origen católico, yo fui Ajá. bautizado, tomé mi La primera mayoría. comunión en Ajá. Vaso Bilbaso y a los 18 años me alejé de la religión. A los 18. Sí, estuve, acabo de ver una película anoche muy buena en Netflix, donde me recordó muchas cosas de mi infancia, porque cuando yo era chico, a los chicos no se les preguntaba qué querés hacer. Claro. Decía, vos tenés que ir a tal parte y listo, y eso no se discutía. O sea que los chicos éramos objetos, y yo en muchos momentos de mi infancia y de mi adolescencia me sentí puesto en un lugar donde yo no había querido estar, y yo no entendía lo que pasaba, y tenía grandes confusiones. Y yo iba a misa y era un católico practicante, y de repente miro para atrás y veo que mi familia no participaba. Me mandaban a mí a la iglesia, pero ellos no venían. Haz lo que digo, pero no. Claro, exacto. O sea, eso ya era algo raro, una pregunta que me quedó picando. Wow. Y luego, cuando el cura que nos daba la misa en el liceo militar vino a darnos la misa borracho, porque era alcohólico, me dije, caramba, ¿yo necesito esto para comunicarme con Dios? No, mejor me las arreglo solo. Así que pasé una etapa deísta, donde creía en Dios sin práctica religiosa, y luego mi escepticismo fue creciendo y dije, no, es algo que no lo puedo abarcar, es superior a mí, me las voy a arreglar solo. Es superior a mí, me las voy a arreglar. Por cierto, tengo una idea que me aterroriza, que es la muerte. La muerte me preocupa mucho porque cada día estoy más cerca, digamos, por vías naturales. Llega una edad que decimos, che, estoy contando para menos, no para más. Exacto. Uno está jugando tiempo de descuento. Y eso ¿Y qué es muy, lo que te muy aterroriza de ¿Cómo? la muerte? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te da miedo de la muerte? Lo que me da miedo de la muerte es como yo no creo en la vida eterna ni el más allá, creo que Pues todo sí, se termina termina para ahí. siempre. O sea, hubo un escritor que lo definió de esta manera que me parece terriblemente exacta. ¿Qué es la muerte? Bueno, ¿vos te acordás lo que pasaba antes de nacer? No. Bueno, la muerte es lo mismo. Interesante. No podemos hablar del embarazo de mamá vivido desde adentro o los años previos a que mamá me tuviera. Pero eso hace que no tengas que tu esperanza se termine con tu vida. O sea, a ver... bueno, digamos, pero para eso hago todas estas cosas. interesante, claro. Porque ahí hubo está. un escritor, André Gide, que Bueno. dijo, escribir es robarle algo a la muerte. Muy interesante. Porque tal vez nadie lea nada de lo que yo escribí, pero hay cientos de casos en el mundo donde por ahí algo de lo que uno hizo en la vida, alguien lo rescata 2 siglos después. Voy a dar un ejemplo muy cercano y muy concreto. Yo me estaba por ir a Alemania, mi padre me ayudaba practicando alemán, y mi padre muere justo un par de meses antes de que yo me vaya a Alemania, y no supo más nada. Y resulta que su hijo se hizo ciudadano alemán, bueno, yo tenía el pasaporte, fui profesional, investigador en Alemania, mis hijos terminaron la escuela primaria en Alemania, cursaron hasta la mitad de la secundaria, hablan su idioma como lengua materna, mejor que él. Volvimos a la Argentina, completaron sus estudios en colegios alemanes, educan a sus hijos en colegios alemanes. O sea, mi padre no llegó a saber que sus bisnietos y en una de esas sus tataranietos siguen hablando su lengua. Esto es fantástico porque nos muestra que aunque no se muera, lo que uno dejó es una posta que la puede tomar otro y la proyecta en el tiempo. Qué lindo. Y esa es la proyección que yo me imagino. Por cierto, si alguien me dice, mirá, yo te garantizo que vos vas a resucitar, yo le pongo plata. Bueno, lo charlamos si querés después de aire. Es muy lindo, muy lindo. La verdad que de haber sabido que era tan interesante hablar con vos, Carlos, que yo ya sabía, mucha gente me había hablado tuyo, gente muy cercana, gente que conocemos también mutuamente,
tendría que haber hablado antes con vos y ojalá podamos repetir este tipo de charlas Ojalá. en el aire o fuera también. Me Ojalá. parece muy, muy rico, te agradezco tu tiempo. Para mí es muy, muy importante que lo hayas podido volcar acá en esta hora de entrevista y que a la gente la pueda apreciar, porque en una hora abarcamos distintos temas muy ricos, por cierto. Y de verdad te invitaría de nuevo y charlaremos fuera de aire cómo podemos hacer para que puedas venir asiduamente acá. Un avance. Yo hice mucho teatro en Vaso del Vaso. No hablamos de eso, ahí nos faltó, ese tema nos faltó, que amo el teatro. Estoy por escribir la historia del teatro que fundamos en Vaso del Vaso y las cosas que se hicieron. Amo el teatro. Esa es la última obra que escribí, que la presenté en la Feria del Libro en Buenos Aires. ¿Esto no lo llevaste a las tablas todavía? No, Ah. está editada, pero no. Todavía no se llevó a las tablas. Todavía no Bueno, sé. algún director de teatro, feliz Navidad, está como para poder llevarla, a las tablas. Teatro me encanta, Ojalá, me ojalá encanta. que sí. Carlos, muchísimas gracias por este No, tiempo. al La contrario. verdad que fue Al contrario. muy rico para mí, fue una inversión. Y como te dije, de haber sabido, tendría que haber tenido charlas antes con vos y nos hubiésemos encontrado, pero como decís, a veces la vida acomoda todo como tiene que ser y no como nosotros queremos, ¿no? Sí. Así que bueno, muchas gracias y las mejores bendiciones para vos y para lo que te resta, que sé que es bastante, porque tenés muchos proyectos por delante y eso va a hacer que sea bastante. Así que gracias, Ojalá. gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias, Carlos.